Hay relatos que nunca debieron escribirse, pero aquí, en el diario del misterio, se leen en voz alta. Hay carreteras en México que no aparecen completas en el mapa. Tramos largos donde el asfalto parece improvisado, como si alguien lo hubiera extendido. Caminos entre la tierra seca y los cerros callados. Carreteras donde la señal se pierde, donde la radio se convierte en ruido blanco, donde el cielo nocturno parece más grande de lo que debería. Ernesto llevaba 17 años manejando tráiler, respirando diésel, comiendo en fondas abiertas a cualquier hora, viendo amaneceres desde la cabina. No era un hombre supersticioso, pero respetaba la carretera. Esa noche salió de San Luis Potosí rumbo a un almacén provisional al norte, cerca de un poblado que no figuraba en el mapa. La entrega debía hacerse antes del amanecer. La carga no era especial, solo cajas cerradas, pero el cliente insistió en que llegara de noche. Eso fue lo primero que no le gustó. El reloj marcaba las 11:43. La luna iluminaba el desierto con una luz pálida. No había viento, ni otros vehículos. Era solo él y la carretera. Ernesto se tocó el cuello. El dolor comenzaba a sentirse. Pensó en su hija, en que ya pronto regresaría a casa para verla. Miró el retrovisor. Solo había oscuridad. Cuando regresó la vista al frente, la vio a lo lejos, una silueta blanca, en medio del carril. Ernesto frunció el ceño, redujo la velocidad. La figura seguía ahí, de pie, levantando las manos pidiendo ayuda. Cuando estuvo unos metros más cerca, la luna reveló la forma completa. Era una mujer descalza, con un vestido blanco sucio, cabello largo cubriendo parte del rostro. Ernesto dudó. En la carretera uno aprende a no detenerse, pero también aprende que dejar a alguien tirado puede costarle la vida. Así que pisó el freno. El tráiler vibró con fuerza antes de detenerse a unos metros de ella. El motor siguió encendido. La mujer levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban rojos. Parecía haber llorado. Ernesto bajó la ventana. ¿Está bien? La mujer tardó unos segundos en responder. Necesito ayuda. Ernesto miró alrededor para asegurarse de que no había nadie esperando a que él bajara. ¿De dónde salió, señorita? Ella solo dijo: no puedo quedarme aquí. Ernesto dudó, pero abrió la puerta. Bajó del tráiler. El aire estaba más frío de lo normal. Se acercó con cautela. ¿La asaltaron? Ella negó con la cabeza. Escapé. La palabra hizo que Ernesto tragara saliva. ¿De quién? Ella levantó la vista.
y señaló hacia los cerros. De ellos. Ernesto sintió un cosquillo incómodo en la nuca. ¿Ellos quién? De un culto que está arriba de aquel cerro. Ernesto soltó una risa corta. Mire, si es un problema familiar o algo así, puedo llevarla al pueblo más cercano. Ella lo miró fijamente y dijo: me iban a ofrecer. Adoran a algo que no es de este mundo. Ernesto sintió que el estómago se le contraía. ¿Ofrecer? Sí, a lo que duerme bajo esta tierra. Se sintió un viento helado recorrer sus cuerpos, un susurro leve entre los matorrales. Mire, súbase, no podemos quedarnos aquí. La mujer le agradeció. Caminó hacia la puerta del copiloto y subió con movimientos lentos. Ernesto regresó a su asiento, cerró la puerta, arrancó de nuevo. Pasaron varios minutos sin que nadie hablara, solo el sonido del motor, pero había una sensación extraña. Era como si ahora el interior de la cabina fuera más pequeño. ¿Cómo se llama?, preguntó él. Lucía. Yo soy Ernesto. Ella miraba fijo hacia la carretera, sin parpadear. ¿Qué tipo de culto?, preguntó él. Lucía habló sin mirarlo. Uno que es más antiguo que la vida misma. ¿Y cómo llegaste con ellos? Soy descendiente. ¿De qué? Ella cerró los ojos. Del linaje que necesitan. Ernesto notó que su aliento empezaba a hacerse visible. Eso no era normal. ¿Crees que te busquen?, Lucía susurró. Lo harán hasta encontrarme. En ese momento, un golpe seco retumbó en la caja del tráiler. Ernesto dio un pequeño salto. Miró el espejo lateral. Nada. Otro golpe más fuerte. Lucía no se movió. No se sorprendió. Ya saben que estoy aquí, dijo. Ernesto sintió el sudor frío en la espalda. Volvió a mirar por el retrovisor por un segundo. Juraría haber visto luces lejanas. Lucía. Ella giró lentamente el rostro hacia él y por primera vez sonrió. El motor comenzó a vibrar extraño. Una falla irregular. El tablero parpadeó. La temperatura bajó más. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, difícil de respirar. No, no me hagas esto, murmuró Ernesto al volante. Lucía susurró. No era yo. ¿Qué? No era yo a la que necesitaban para el ritual. El tráiler se apagó de golpe. La carretera quedó inmóvil bajo la luna. Y en esa quietud, Ernesto sintió algo. Lucía abrió la puerta con calma. Gracias por detenerte. Y bajó.
Ernesto tardó un segundo en reaccionar. Luego abrió su puerta también. El aire era aún más frío afuera. Desde los cerros, sombras comenzaron a moverse. Figuras humanas descendiendo lentamente, que caminaban hacia donde ellos estaban. Lucía se giró hacia él. Nunca escapé. Me enviaron. Ernesto quedó atónito al escuchar eso. Cuando regresó la mirada al cerro, vio que aquellas personas ya estaban más cerca. Traían antorchas que iluminaban sus máscaras. Estas estaban talladas en madera oscura. Rostros alargados, ojos huecos, bocas abiertas en expresiones imposibles de descifrar. El fuego proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia. Ernesto retrocedió un paso. ¿Qué está pasando? Lucía lo observaba en silencio. Ya no parecía asustada y con voz tranquila dijo: me enviaron por ti. Ernesto corrió al tráiler e intentó encenderlo. Giró la llave, pero nada. El sonido de tambores se hizo presente en aquella noche oscura. Ernesto quiso correr, pero aquellas figuras comenzaron a rodear el tráiler formando un círculo amplio. Algunos comenzaron a dibujar símbolos en la tierra con ceniza. Otros colocaron pequeñas piedras negras en puntos específicos. Un hombre se adelantó. Su máscara era distinta, más elaborada, con cuernos tallados que se curvaban hacia atrás. Con una voz grave dijo: sabemos muchas cosas de ti. Tus antepasados hicieron un pacto y tú tienes que pagarlo. Ernesto sintió la garganta seca. Yo no sé de qué hablan. El hombre inclinó la cabeza. Pronto lo sabrás. Yo no tengo nada que ver con ustedes. El hombre de la máscara avanzó un paso. Tu linaje estuvo muchos años con nosotros. Eres el primogénito que necesitamos. Tu familia está en deuda. Por mucho tiempo escapaste de tu destino, pero esta noche por fin te alcanzó. Ernesto sintió que el aire le faltaba. Lucía habló con voz casi ceremonial. Cuando llegaron los hombres con armas y cruces, intentaron destruirlo, pero no pudieron. Lo encerraron bajo capas de piedra y tierra. Ernesto miró la carretera. Por primera vez notó algo. Una grieta fina, apenas visible, cruzaba el carril. Ernesto sintió un escalofrío. ¿De qué están hablando? Lucía lo miró y dijo: tu bisabuelo manejaba por aquí. ¿Cómo sabes eso? Se detuvo una noche. Conoció a nuestros antepasados. Él pidió salud para su esposa y se le otorgó, pero a cambio tenía que venir a rendir culto, y 7 generaciones tenían que ofrecer a su primogénito.
El aire comenzó a oler diferente. Era una mezcla entre cloacas y azufre. El líder levantó ambas manos. Comenzaron a tocar los tambores de nuevo, pero ahora sonaban más fuerte. Unos recitaban palabras. Era una lengua antigua. El suelo tembló con intensidad. La grieta se abrió unos centímetros más. Desde el interior se escuchó un sonido. Era como un rugido. Ernesto cayó de rodillas sin entender por qué. Sus piernas simplemente cedieron. Lucía observaba. El líder se acercó a Ernesto. Se inclinó. Sacó de su túnica algo envuelto en tela. La tierra se abrió más. La tierra comenzó a ceder alrededor. Pequeñas piedras rodaron hacia el interior. El rezo de aquellas personas aumentó de intensidad. Ernesto intentó ponerse de pie, pero no pudo. Una presión invisible lo mantenía en el suelo. Esto no es real. Esto no es real. Se repetía. El líder extendió la mano hacia la grieta. El líder extendió la mano hacia la grieta. Ahora tenía suficiente espacio como para ver la oscuridad absoluta debajo. Y entonces, desde abajo, algo exhaló. Un aliento caliente que subió por la grieta y envolvió el cuerpo de Ernesto. El líder dio la orden final: que el Señor cobre lo prometido. Las manos de aquellas personas se extendieron hacia Ernesto. Lo arrastraron hacia aquella grieta. Él intentó gritar, pero el sonido no salió. Trató de forcejear, de golpearlos para escapar de ahí, pero solo sintió el calor creciente bajo sus pies. Sintió como ese vapor invisible le subía por las piernas, por el pecho, hasta la garganta. Aquellas personas lo guiaron hasta el borde. Del fondo se empezaron a ver dos puntos rojos pequeños que cada vez se hacían más grandes. Él sintió que su vida había llegado a su fin. Primero vio una mano enorme, de color gris. Las garras afiladas le ayudaban a trepar por las paredes. Después, sintió el aliento putrefacto de aquel ser. Y ahí vio su rostro. Un rostro grande, demoníaco, con cuernos grandes que se retorcían hacia atrás. Sintió como aquellos ojos rojos atravesaban su cuerpo. El rezo del grupo cesó de golpe. Ernesto entró en trance. Ahí vio a un hombre detenido en ese mismo camino hace décadas. Una antorcha iluminando su rostro. Una promesa pronunciada con voz temblorosa. Un trato. Su bisabuelo. Y después, quien también se unió a ese culto. Prometió que la deuda se pagaría con 7 vidas. Ernesto volvió en sí. Pensó en su hija otra vez, en su risa, en el domingo prometido, en que ya jamás la volvería a ver, y en algo aún más inquietante, y es que ella sería la siguiente.
El líder se acercó a él y levantó una pequeña daga de piedra pulida. La colocó sobre el cuello de Ernesto. Todas las personas se inclinaron. La mano de aquel ser tomó su tobillo. Lucía se acercó y puso una copa en su pecho. Cumple el ciclo, susurró. El líder usó el cuchillo. Aquel líquido rojo brotó y cayó en la copa. El ser lo jaló hacia el fondo. El líder tomó la copa y bebió de ella. Se la pasó al resto del culto. Aquellos tambores no paraban de sonar. Al fondo de la tierra solo se escuchaba cómo aquella cosa rompía los huesos de Ernesto. La grieta volvió a cerrarse lentamente. La tierra volvió a acomodarse. El suelo quedó intacto. Aquellas personas bailaban alrededor de una hoguera que hicieron arriba de ese lugar. Ahí se quedaron hasta que casi el sol salía y después regresaron al cerro. En una casa lejana, una mujer y su hija esperan ansiosas la llegada del padre de familia, que sin saber lo que hicieron sus ancestros, tuvo que pagar el precio de tener un pacto con el mal.